Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22, lo tenemos todos. Dice la palabra del Señor. También estamos contentos que la familia Cuellar está de regreso con nosotros. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, se salve algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Señor Dios Todopoderoso, venimos, Señor, delante de tu presencia en esta preciosa noche. Gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes de estar reunidos en tu casa de oración para adorar tu bendito nombre, Señor. El poder seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a cada uno de nosotros en esta preciosa noche, Señor, a través de tu palabra. Abre, Señor, nuestro corazón para que no solamente escuchemos tu palabra, sino también la retengamos en nuestro corazón y la pongamos en práctica, porque son palabras de vida eterna, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar todos sus asientos. Hemos escuchado testimonios en esta noche. Y la verdad es que el testimonio tiene un objetivo por el cual se da. Y es para que Dios se glorifique a través de lo que se testifica o de lo que se cuenta. Es decir, de las maravillas que Dios hace, que sigue haciendo y seguirá haciendo en el pueblo de Dios. Había un hombre que quería ir con Jesús. Se conoce como el endemoniado gadareno. Este hombre tenía una fuerza sobrenatural, porque había un espíritu sobrenatural sobre él. Pero cuando Jesús viene y lo liberta, el hombre quería irse con él. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? Dice la Escritura que no se lo permitió. Por una razón. Le dijo: ve a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Porque de esa manera Dios se glorifica a través de lo que usted testifica de lo que Dios está haciendo. Por eso, mi amado hermano, una exhortación a la iglesia. Cuando hay un tiempo especial, usted no diga: yo no tengo nada que hacer, no tengo nada que darle a Dios. Usted, con un solo día que Dios le ha dado, un día más, es un gran testimonio que usted puede dar, que Dios ha tenido misericordia de su vida. Los tiempos especiales no solamente son para cantar, no solamente son para leer textos, sino también para que usted cuente cuán grande Dios ha sido en su vida y las cosas que Dios sigue haciendo. Y por eso nosotros nos maravillamos. En esta ocasión, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, escribe unos dos versículos que a veces nosotros se nos olvida. Y es que el apóstol Pablo había entendido claramente cuál es la misión de la iglesia, porque lamentablemente la iglesia a veces se le olvida cuál es la misión. La iglesia se le olvida cuál fue el propósito por el cual Jesús la fundó. Y es que la iglesia, mi amado hermano, existe con el primer propósito de buscar al perdido, aquel que aún no ha escuchado el evangelio, aquel que aún no ha recibido el mensaje de Jesús. Pero ahora, ¿qué pasa con las iglesias? El problema es que las iglesias se llenan de personas, pero no de discípulos. Un discípulo es diferente a un miembro. Membresía cualquiera puede tomarla. Discípulo es uno que está aprendiendo, recibiendo la instrucción para ponerla en práctica, y se vuelve un discípulo de Jesús, un seguidor de Cristo, de las enseñanzas del Maestro y siguiendo los mandamientos de Jesús.
Y es que en las iglesias el problema es que ahora ya no se enseña cuál es el compromiso de la iglesia. Y por eso no hay iglesias comprometidas con la tarea de llevar el evangelismo a los lugares donde se necesitan. Ahora solamente se ven ministerios llenos de personas y la mayoría de personas quiere estar ahí. ¿Por qué? Simplemente porque decir, me congrego a una gran iglesia. El propósito no es para que usted vaya a lucirse a un lugar donde haya más gente. Cuando usted viene a los pies del Señor, viene a comprometerse de llevar la misma palabra que usted un día recibió para que otros vengan al evangelio. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué razón no se enseña ahora a la iglesia a participar o a comprometerse con el evangelio o con el evangelismo? Porque lamentablemente en las congregaciones el modelo que se enseña no es un modelo de compromiso, sino un modelo de atracción. ¿Soy yo? Donde se atrae simplemente a las personas a que se vuelvan fanáticas del evangelio. Dios no quiere fanáticos, Dios quiere cristianos verdaderos, íntegros, que le sirven a Él, que lo busquen a Él y que sigan sus mandamientos. Alábele que Cristo vive. Otra razón por las cuales en las iglesias no se enseña lo que es la gran comisión, por la razón de que las iglesias no enseñan la urgencia de la misión. Por eso hay muchas personas perdiéndose. Hay muchas personas que cada día están muriendo sin Cristo. ¿Y sabe qué es lo triste en este mundo? Que hay más personas, mis amados hermanos, apasionadas por otras cosas que personas que están llenas de compasión por el perdido. Hay personas que están apasionadas, simplemente se han vuelto religiosas, pero no tienen compasión por aquellos que están muriendo sin Cristo. Por eso dice la Escritura lo que Jesús decía: rogad pues al dueño de la mies que mande más obreros a su mies. Rogad. Esa palabra muchas veces la ignoramos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros, que nazca en nosotros ese amor por los perdidos. Pero lamentablemente no tenemos ni amor por el prójimo. ¿Cuánto podemos tenerlo entonces por los perdidos? A veces la iglesia, en lugar de estar más unida, está dividida por cosas que no vienen al caso. Y decimos que amamos a Cristo. Decimos que amamos al Señor. Pero la Escritura es clara en decir: si aborrecemos a nuestro prójimo, no podemos amar a Dios entonces. Porque el resumen de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Si no amo a mi prójimo, no puedo amar a Dios. Y si no amo a mi hermano que está sentado a mi lado, entonces no puedo tener amor por aquellos que no conocen a Cristo. Alábele que Cristo vive. El apóstol Pablo había entendido claramente cuál era la necesidad del evangelio. Y por eso en 1 Corintios capítulo 9 versículo 22 él escribe: me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? ¿Esa es la actitud que tomamos a veces nosotros? No. A veces hacemos lo contrario. Parecemos niños inmaduros que se nos enseña la Escritura, pero vamos al revés, como que nos dijeran: esto es lo que no debes de hacer. Me he hecho débil para ganar a los débiles. Pero cuando veo a un débil, ¿qué es lo que hago? Yo soy fuerte, soy más espiritual que tú estás en pecado. Mejor ya ni vengas a la iglesia, Dios ni te perdona como quiera. Sí. El apóstol Pablo, a pesar que era un hombre de carácter,
también era un hombre con amor, un hombre con pasión por el evangelio. Un hombre que confrontaba las cosas en la iglesia cuando necesitaban confrontarse. Si el apóstol Pablo todavía estuviera vivo y lo trajéramos a predicar, todos saliéramos corriendo de la iglesia. Porque cuando exhortaba, sálvese a quien pueda. Pero cuando se tocaba de hablarle a aquellos que aún no conocían al Señor, mostraba un corazón misionero, un corazón compasivo que muchas veces en las iglesias se ha perdido. La misión de Jesucristo no cambia. La misión de Jesucristo sigue siendo la misma. Y es la misma misión que encomisionó a la iglesia: buscar al perdido, porque el Señor Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y esa es la misión de la iglesia, de buscar al perdido, a todo aquel que aún no ha escuchado del evangelio. Esa es nuestra tarea, la urgencia de llevar el evangelio a aquellos hogares que están dividiéndose, a aquella persona que está muriendo en la adicción, a aquella persona que está perdida en el pecado. Usted y yo tenemos el compromiso de llevarles el evangelio. Alábele que Cristo vive. El problema es que a veces nosotros nos volvemos religiosos en lugar de volvernos verdaderos cristianos, discípulos de Jesús. ¿Por qué digo nos volvemos religiosos? Que yo soy santo, hermano. Y si soy santo, entonces no puedo acercarme a un perdido. Se me puede pasar eso. Su tarea es de hablarle a los perdidos. Mi tarea es de hablarle a los perdidos. Jesús se acercó a la samaritana y él no le dijo nada, no le dijo a ella: yo soy santo, apártate de mí. Empezó a hablar con ella y de ella en ese momento la convirtió en una evangelista. Alábele que Cristo vive. El evangelismo, o mejor dicho, la gran comisión, debe de ser una prioridad en todas las iglesias. Lamentablemente ahora en las congregaciones lo único que hace, ¿cuál es la prioridad? Llenemos la iglesia. Ya no le prediquemos a las personas para que las personas se salven. Traigámosla mejor acá y que sea la iglesia más grande. Sintámonos orgullosos de ser la iglesia más grande en la ciudad. De nada importa eso. Lo que importa es que las almas vengan a Cristo. Si no vienen a la iglesia local, por lo menos que vengan al Señor y a una iglesia donde el Señor les ha de llevar. Gloria a Dios. Otra de las razones por las cuales la iglesia ha perdido el verdadero énfasis de la misión es porque lamentablemente en las congregaciones falta intercesión. Por eso usted verá que en la mayoría de congregaciones el culto menos famoso, donde menos asistencia hay, es el culto de la oración. Pero aquellos cultos donde hay bastante alabanza, donde hay músicos, es el culto donde más se llena la iglesia. Mi amado hermano, usted puede adorarle a Dios sin música. Usted puede adorarle a Dios de rodillas, porque cuando usted ora, usted adora a Dios. Cuando usted está de rodillas, usted está adorando a Dios. Y también en ese momento no solamente le adoramos, intercedemos por aquellos que no están, por aquellos que se han perdido, por aquellos que andan sin Cristo en este mundo. Y otra de las razones por las cuales en las iglesias ese es un tema que no se enfocan, es porque lamentablemente hay ministros que no saben tocar este tema. Hay ministros que de aquí arriba predican bonito, pero allá abajo no saben hablarle a las personas. Se vuelven arrogantes y no han entendido que si Jesús vino a servir, entonces mi trabajo es de servir.
Si Jesús se humilló, mi trabajo también es humillarme, porque no hay nadie más grande que Jesús. Alábele que Cristo vive. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Estaba viendo en las redes sociales acerca de el mundo en el cual usted y yo vivimos. Es un mundo oscuro, un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Y hay tanta gente que está necesitada de escuchar una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Pero a veces nosotros lamentablemente traemos vergüenza al Evangelio por la forma que vivimos, por la forma que nos comportamos, por la forma que somos cuando no estamos en la casa de Dios. Porque en la casa de Dios todos nos vemos bonitos, todos parecemos santitos. Pero fuera de aquí, la pregunta que se hacía en el instituto bíblico que hemos levantado, los hermanos que están estudiando, se hacía la primera pregunta: ¿sabe tu vecino que eres cristiano? ¿Refleja Cristo en la manera que vivimos? Porque en muchos, lamentablemente, Cristo no refleja en sus vidas. Venimos a la iglesia, levantamos las manos, aplaudimos, pero eso no lo hace cristiano. Lo que verdaderamente lo hace cristiano es cuando usted sigue los pasos del Maestro, cuando usted sigue y guarda las enseñanzas de Jesús. Y sus enseñanzas son tan sencillas de seguir, pero nosotros las volvemos difíciles y a veces las ignoramos. Sed santos como yo soy santo, apartado del mal como Él vivía una vida santa. Aquí todo el mundo lo puede ver y todo el mundo dice es cristiano. Fuera de aquí, solamente Dios sabe si verdaderamente su corazón es íntegro delante de Dios. En este mundo vive lleno de miedo, pero ha perdido el temor. Miedo a las cosas que pueden suceder, pero ha perdido el temor a Dios. Por eso usted ve lamentablemente mucha gente que se sube a los altares viviendo doble vida, porque ha perdido el temor a Dios. Ve a ministros de alabanza tocando en los altares y hasta tirándose de rodillas y cometiendo fornicación a escondidas, porque ha perdido el temor a Dios. Pero la Biblia es clara en decir que de Dios no puede ser burlado. Nadie se engañe, que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que está escondido, Dios lo saca a la luz. Y a veces por esa razón no podemos llevar el evangelio a personas que están necesitadas. No podemos llevar el evangelio a otras personas cuando nosotros mismos no ha nacido el evangelio. Cuando vivimos un evangelio de apariencias y no un evangelio íntegro. Todo aquel que quiera servirle a Él debe de tomar su cruz y morir a sí mismo. Es decir, tiene que haber un nuevo nacimiento en la persona. Cuando la persona ha nacido de nuevo, entonces será completa.
Y si es completa, podrá llevar un evangelio completo a todos aquellos que están necesitados. Y si lleva un evangelio completo, entonces la iglesia estará completa, porque el evangelio estará por completo dentro de la iglesia. Alabe que Cristo vive. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Pablo había entendido la urgencia y el compromiso de llevar el evangelio a todos aquellos que están necesitados. Pregunta para la iglesia: ¿entendemos nosotros el propósito que Dios ha puesto en nosotros, o la responsabilidad que Dios ha puesto en usted de llevar una vida íntegra delante de Dios y de poder llevar el evangelio a todos aquellos que no lo han conocido? ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Vive un ministerio o una vida cristiana de apariencias, o lleva una vida íntegra delante de Dios? Todos fallamos, pero aquel que ha perdido el temor comete una falta y no se arrepiente, comete otra falta y no se arrepiente, y al fin, ¿quién los ve? Dice, Dios siempre está viendo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Y con esto terminamos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Es la oración de intercesión una prioridad en su vida? Si no lo es, recuerde entonces que el propósito por el cual la iglesia existe es por llevar el evangelio a los perdidos. Y nuestra responsabilidad, como dice Pablo, exhorto. ¿Qué es una exhortación? Una exhortación está haciendo no un regaño como a veces malentendemos, sino una corrección que a veces es lo que nosotros no estamos haciendo. A veces nuestro tiempo lo perdemos en otras cosas. Y lamentablemente, aún en la oración, muchas veces no sabemos cómo orar. Nos volvemos egoístas en la oración, y los discípulos le habían dicho, enséñanos a orar, porque ellos lamentablemente no sabían cómo orar. A veces nosotros, aún en la oración, nos volvemos egoístas y pedimos solamente por lo mío. Señor, bendíceme. Señor, cuídame. Señor, esto. Señor, aquello. Pero todo conmigo. Cuando hemos pasado un tiempo de oración intercediendo por aquel familiar que no ha conocido a Cristo, por aquel amigo cercano
que no está en Cristo. Por aquel vecino que vive a mi lado, que no conoce a Cristo. El Señor le ha llamado a usted a la viña del Señor, y a la viña del Señor nadie viene a estar sentado. A la viña del Señor todos venimos a trabajar. Póngase de pie en esta noche. Ministerio de Alabanza, ¿puede pasar por favor? El ejemplo ante todos empieza con usted y conmigo. No empieza con los demás, empieza con nosotros. Para ganar a las personas, no solamente con la boca, también con mi estilo de vida. Mi vida es un testimonio visual a las personas. Cuando las personas ven, este es Noé, aquel que hacía esto y aquel que hacía aquello, veo algo diferente en él. Veo un gozo, una paz, una tranquilidad. Veo amor. Veo algo diferente que no podemos entender. Y es porque ellos verán que Cristo refleja en su vida sin que usted hable. Esteban estaba ante el concilio. Todos lo amenazaban. Este hombre ha blasfemado, habla en contra de las cosas que Moisés nos enseñó. Y dice la Escritura que cuando los del concilio pusieron su mirada en él, vieron su rostro como el de un ángel. Es porque cuando usted vive confiado en Cristo, Cristo entonces va a reflejar en su estilo de vida. Cierre sus ojos. Te alabamos, Señor. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Sería de mí si tú no estás, Santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Pasar al altar en esta noche. El tiempo está abierto. Si tú no estás, Si usted siente que ha dejado ese
ese compromiso. Se ha vivido enfocado en otras prioridades. Hoy es el tiempo de venir a cuentas con Dios y decirle: Señor, perdóname, oh Dios, que había ignorado ese compromiso. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar